Es bueno y es malo porque la competencia te hace ser mejor. Claro. Y es malo porque a veces también tienes que dar muchos mejores resultados y trabajar 3 veces más para obtener resultados que la gente vea tangibles. Entonces, a veces te puedes lograr enemistades al interior de tus grupos en los que representas, pero al final de cuentas trabajas para la sociedad, trabajas para el pueblo, trabajas para Veracruz. Yo trabajo todos los días incansablemente para dejarle un mejor Veracruz, pues yo vivo en Veracruz, siempre he vivido en Veracruz, y en Veracruz me voy a morir, espero que en muchos años, a mi hijo, a dejarle un mejor Veracruz a la siguiente generación. Ha sido un trabajo titánicamente difícil porque tenemos una sobrerepresentación de un partido político que tiene una mayoría aplastante en el Congreso del Estado y que básicamente no necesita hacer política, no necesita hacer negociaciones con los demás diputados, y dan un manotazo y básicamente se hace lo que ese grupo legislativo quiere, el grupo legislativo de Morena, que tiene más de 30 diputados, y pues para sacar cualquier ley necesitas 25 más 1. Entonces ha sido muy difícil transitar en este Congreso. Para aquellos que nos siguen, que amablemente nos siguen en este espacio de diálogos de NB Periodismo de Investigación, bueno, pues deben estar enterados entonces de que en los últimos programas hemos tenido oportunidad de platicar con diputados locales, diputados que nos llamó la atención su trabajo legislativo y sus propuestas. Y Jaime Enrique de la Garza, que es diputado local del distrito es 16 en Boca del Río, pues tuvo una actividad también interesante en las últimas sesiones, una propuesta que bueno, al 10% de la población le va a gustar mucho porque los involucra directamente de manera benéfica, si esto se realiza. Y por ahí quiero empezar. Primero agradecerte, diputado, tu presencia. Vienes de Boca del Río, ¿no? Muchas gracias, Luis, por la invitación. Venimos de Boca del Río, como bien lo mencionas, soy diputado por el Distrito 16. Tiene la cabecera en Boca del Río, pero comprende 5 municipios que son Alvarado, Ignacio La Llave, Tlaliscoyan, Acula y por supuesto Boca del Río. Y ganaste la elección. Ganamos la elección, se ganó y se ganó bien, también por la zona que se representa, que han existido muy buenos gobiernos a lo largo de varios años. Entonces eso influyó también en la parte de que se pudiera ganar. Y ya una vez que ganamos, pues nos dedicamos a trabajar en 3 ejes. Sobre todo, uno como legislador pues no puede administrar, tú mejor que nadie lo sabe, ningún recurso. Lo que hacemos nosotros desde el Congreso es darle las armas a los alcaldes y a las secretarías estatales para que puedan ellos hacer su labor y su trabajo. Entonces, desde un inicio buscamos qué es lo que podíamos hacer desde nuestra trinchera, y tratamos de fijar en 3 ejes: salud, educación y sociedad, sobre todo, ¿no? ¿Es tu primera participación como representante popular? Sí, es la primera vez que soy... Eres muy joven, ¿qué edad tienes? Soy tragaños, eso es lo que dicen, porque como no soy muy alto, entonces dicen que traigo años, pero tengo 41 años ya, 41. ¿Y de estos cuántos en política? En política empecé en el 2010 con el exalcalde de Boca del Río, Humberto Alonso Morelli, en su primera candidatura para alcalde, que perdimos en esa ocasión, pero fue en el 2010 que empecé ya de lleno en el tema de la política. Antes pues había siempre estado, pero como muy aparte, apoyando, pero muy de vez en cuando. Ya de lleno me metí en el 2010. Y no es fácil en Acción Nacional porque hay mucha competencia por los puestos, hay mucha actividad entre los militantes, y esta zona que no sé si lo voy a decir bien o mal, pero se ha convertido en una especie de bastión panista, esta zona de Veracruz, Boca del Río, pues más todavía, ¿no? Hay mucha competencia. Es bueno y es malo porque la competencia te hace ser mejor. Claro. Y es malo porque a veces también tienes que dar muchos mejores resultados y trabajar 3 veces más para obtener resultados que la gente vea tangibles. Entonces,
a veces te puedes lograr enemistades al interior de tus grupos en los que representas, pero a final de cuentas trabajas para la sociedad, trabajas para el pueblo, trabajas para Veracruz. Yo trabajo todos los días incansablemente para dejarle un mejor Veracruz, pues yo vivo en Veracruz, siempre he vivido en Veracruz, y en Veracruz me voy a morir, espero que en muchos años, a mi hijo, a dejarle un mejor Veracruz a la siguiente generación. Entonces, he trabajado en los 3 niveles de gobierno: federal, estatal, municipal, y esta ocasión fue la primera vez que yo levanté la mano para tratar de hacer un cambio desde otra trinchera, ¿no? A ver, ¿cuál? ¿Qué cambio? ¿Cuál trinchera? ¿O cuál trinchera? El legislativo. Ya. O sea, siempre he trabajado, bueno, en gobierno federal, fui asesor de un diputado federal, específicamente en la Comisión de Hacienda. De ahí fui coordinador de Agenda, Giras y Acción Social de Gobierno del Estado de Veracruz en el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares. Fui director de Desarrollo Social de Boca del Río en la época muy buena y una época muy mala que nos tocó la pandemia, donde tuvimos que implementar políticas públicas que no existían, crear políticas públicas de la nada. Conozco Boca del Río como la palma de mi mano. Entregamos apoyos alimentarios casa por casa. Fue una pandemia que le pegó a todas las personas por igual, tanto de una colonia popular como de un fraccionamiento, donde no vio equidad de género, no vio razas, no vio religiones. Entonces, de la nada tuvimos que crear estas políticas públicas, pero bueno, sacamos el trabajo adelante. Creo que hicimos un excelente trabajo ahí en Boca del Río, y en ese caminar fue cuando me di cuenta que también hay otras necesidades y que a lo mejor desde la trinchera que hoy represento o en la que hoy estoy se pueden lograr. Ha sido un trabajo titánicamente difícil porque tenemos una sobrerepresentación de un partido político que tiene una mayoría aplastante en el Congreso del Estado y que básicamente no necesita hacer política, no necesita hacer negociaciones con los demás diputados, y dan un manotazo y básicamente se hace lo que ese grupo legislativo quiere. El grupo legislativo de Morena, que tiene más de 30 diputados, y pues para sacar cualquier ley necesitas 25 más 1. Entonces ha sido muy difícil transitar en este Congreso, pero pues no nos hacemos para atrás, no nos achicamos. A final de cuentas lo que hacemos es cada vez levantar la voz más, cada vez trabajar más a favor de la sociedad, y en ese sentido van las iniciativas. Y la última que presenté, que habías mencionado, que es el tema de la licencia, en donde el 10%, datos del INEGI, no datos de un servidor, datos del INEGI dicen que las personas veracruzanas tienen más de 65 años. Entonces la iniciativa era que a las personas que tienen más de 65 años se les dé el 50% de descuento al renovar o sacar una licencia nueva. Va de la mano, porque creo que todo tiene que llevar un orden, de otra iniciativa que ya presenté, que también está siendo, está en comisión, está siendo evaluada desde hace 9 meses, que es la digitalización de la licencia. Licencia de manejo. Licencia de manejo, exactamente. Yo creo que lo más importante que los seres humanos tenemos es el tiempo. La salud se cura, el tiempo nunca se recupera, el tiempo que pasas se pierde y jamás vuelve. Entonces, has ido a renovar una licencia, sabes que te llevas medio día, y tú como trabajador, como empresario, como ama de casa, pues perder medio día es complicado. Entonces, ¿qué es lo que busqué con esa iniciativa? Que se digitalizara la licencia, que se digitalizara el trámite de la licencia, que te evitaras la fila, que te evitaras la cola, que evitáramos el coyotaje, que siempre hay coyotes afuera, con las dichosas numeritos que te dan, porque nada más atienden a cierto número de personas. Turnos. De los turnos. Entonces era digitalizar la licencia para evitarte las filas, digitalizar la licencia para evitar aglomeraciones. Y ahora es, independientemente de digitalizar esta licencia, también que a las personas adultas mayores de 65 años pues se les dé el 50% de descuento, que creo que es más que merecido y muy viable sobre todo. No, y además, bueno, pues es congruente con otras cosas que se hacen desde el gobierno federal, desde el gobierno del estado,
para los adultos mayores, ¿no? O sea, ya hay preferencias en predial, hay filas especiales hasta en bancos. Lo que uno de repente entiende, debe decir no entiende, sí entiende y tiene que ver por razones muy burdas también, es que iniciativas que pudieran ser tan sencillas, pero también tan importantes, pues, se van a la congeladora y debe de haber 200 ahí, que nada más es una cuestión política, estrictamente política. Bueno, pues vamos a esperar entonces la posibilidad de que estos cuates de la Jucopo puedan desempolvar este tipo de iniciativas que han sido bien presentadas, que han sido finalmente bien justificadas también, bien recibidas en el momento de su presentación o de su exposición, y lamentablemente es en la congeladora después en donde se quedan al sueño de los sustos. Es parte de la oposición, ¿no? De trabajar en una oposición. O sea, al final de cuentas hay que esperar que sea el gobernador el que mande una iniciativa, el que se apruebe por esa aplastante mayoría, y luego la Suprema Corte les diga que no puede ser. Es muy difícil, y te lo mencioné al principio, ver cómo las 9 iniciativas que ha presentado el gobernador del estado de Veracruz han sido 9 ha presentado hasta el día de hoy, han sido en menos de 15 días la que más ha tardado en ser validadas, en pasar a través de las comisiones, pasar al pleno, ser votadas, ser aprobadas en menos de 15 días. Iniciativas tan burdas y tan absurdas como es la reelección de las personas que van a auditar los organismos autónomos. Esos en 15 días, bueno, esa fue récord, fue en 3 días. En 3 días se dictaminó, se votó. E iniciativas que van a favor de la gente de Veracruz, como la digitalización de la licencia, como el descuento de la licencia, como la subrogación de los gastos de salud, que también presenté, como darles dinero a los alcaldes para las policías municipales, van a la congeladora. Y entonces, en un estado tan complicado que está pasando por momentos muy difíciles en materia de inseguridad, no apoyemos nosotros a los alcaldes que ya no tienen fondo, ya no saben si poner una luminaria o contratar a otro policía. Pues son situaciones que te molestan como diputado, porque por más que tú tratas de hacer tu trabajo, por más que tratas de justificar iniciativas en favor de la gente, en favor de la economía, pues básicamente esas van a la congeladora. Pero si son iniciativas que vienen emanadas del Palacio de Gobierno, pues esas sí pasan y a veces en tiempo récord de 3 días, ¿no? Pero no sirven, las echan para abajo después los otros poderes, ¿no? La Suprema Corte de Justicia de la Nación nos ha dado palo al Congreso en varias ocasiones, incluida la primera vez que nos tocó fue el tema de ultrajes a la autoridad. Yo fui el primer diputado que presentó la iniciativa de la derogación del delito de ultrajes a la autoridad. Me la votaron en contra, esa sí me la votaron en contra. Y al mes vino una resolución de la Suprema Corte de Justicia donde nos exigía al Congreso del Estado derogar ese delito. Entonces, pues básicamente como fue puesta por la oposición o por un servidor, fue votada en contra, y así nos votan las que han salido, así no las votan en contra. Pero la realidad es que teníamos que haberlo hecho desde un inicio y no hubiéramos hecho el hazmerreír a nivel nacional, como lo hicimos en esa ocasión. Sí, debe ser frustrante y lo entendemos, y requiere pues de una madurez personal y política entender que así son las cosas por cuestiones estrictamente de una mala política o de una política mal entendida. Me lleva esto a la siguiente pregunta. En las comisiones en que participas, ¿no? Estás como secretario en la Comisión de Atención a Migrantes, y Veracruz es un estado que vive y que ha vivido y que todavía antier o hace 3 días pues hubo una nota de decenas de migrantes abandonados en las calles y demás. ¿Cómo le entra a la comisión a estos temas que evidentemente están mal atendidos también desde el gobierno federal, particularmente en el estado también? Pertenezco a 3 comisiones: la Comisión Permanente de Atención y Protección a Periodistas, en la Comisión de Migrantes y en la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Específicamente en el tema de migrantes, a veces cuando tú escuchas la palabra migrante, piensas en la persona que viene caminando, que tú ves en un alto, en un tope, pidiendo ayuda para poder ir a buscar una mejor calidad de vida para sus familias,
Pero el migrante incluye también a los veracruzanos que estamos en otro país, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho a través de la comisión? Hemos tratado de trabajar en conjunto con las diferentes dependencias estatales y nacionales, pero la realidad es que la política pública en esa materia es muy arcaica, no es muy clara en cuanto a qué es lo que tenemos que hacer como comisión, qué es lo que tenemos que hacer como organismo autónomo a favor de la persona que viene caminando. Y te voy a poner un ejemplo. En el Congreso del Estado hace aproximadamente 2 meses votamos una iniciativa que era para definir quién es veracruzano y quién no. No sé si recuerdes que se le estaba dando el tinte político y que a esta iniciativa se le ponía un nombre para que pudiera ser candidata. La ley Nale. La ley Nale. Esa ley Nale que se votó, se dictaminó y se aprobó y se votó a favor en el estado de Veracruz, le da la certeza a cualquier persona que sus hijos nazcan en Veracruz de ser veracruzano. Y cuando tú eres veracruzano, por ende eres mexicano. Mi pregunta es, ¿qué pasa con un grupo de migrantes que viene caminando por el estado de Veracruz? Nacen aquí sus hijos y ya por el simple hecho de que nacen aquí los hijos, tienen el derecho a ser veracruzanos. Por ende tienen el derecho a ser mexicanos y a tener un pasaporte, una identidad. Entonces, todas esas cosas que no se miden por hacer iniciativas de manera rápida y sin pensar en las consecuencias buenas o malas, nos afecta a nosotros como comisión, porque a veces, te pongo el ejemplo de lo que hace, de cómo está la ley y cómo podemos nosotros como comisión ayudar a las dependencias. La realidad es que es muy complicado porque no existe una claridad de qué es lo que podemos nosotros como comisión hacer y no hacer. No sé si me logro explicar. Sí, pero sí me gustaría que ampliaras un poquito. O sea, al final no tienen una agenda de trabajo. No existe una agenda de trabajo como comisión. Básicamente van llegando los escritos, las peticiones que llegan al Congreso, allá oficialidad de partes, nos las turnan a la comisión, se analizan, pero la realidad es que en el año y medio que llevamos la comisión ha sesionado en 2 ocasiones y solamente hemos analizado, si no mal recuerdo, 4 o 5 peticiones de migrantes que han sido violentados por diferentes instituciones de seguridad pública, en donde exigen derechos, en donde exigen respeto, pero a final de cuentas solamente queda en un exhorto en tribuna, porque como comisión no tenemos las facultades administrativas ni financieras de atender los temas de manera profunda. Entonces, la legislación en materia de migración o de migrantes en el Estado es muy vaga. No sé si logré contestar. ¿Quién preside esta comisión? Esta comisión la preside el diputado Xocua, un diputado de la Sierra Zongolica, del PT, una persona muy preparada, tiene licenciaturas, maestrías, es de verdad una persona muy preparada, pero a final de cuentas no es culpa de él, no es culpa de él que no haya más por hacer en este tema, es culpa de la mala vinculación que hay en este sentido en la Cámara de Diputados local con las instituciones que tienen que velar por la seguridad y salvaguardar la seguridad y el libre tránsito y un paso seguro de las personas que vienen migrando de cualquier lado del mundo por el estado de Veracruz. Y vaya que hay casos necesarios, pues. Yo te paso un dato, las caravanas de migrantes es apenas el 10% de la migración real que va día a día pasando por el estado de Veracruz. Las caravanas de 8,000, 10,000, 20,000 migrantes que han pasado aquí por el estado es apenas el 10% de la migración real que va caminando por el estado. Y la migración es importante por 2 cosas. Se dice, se rumora, se sabe que a los migrantes que van pasando por el estado de Veracruz o los secuestran o los obligan a cometer ilícitos, los pegan, entre otras, los desaparecen en muchas ocasiones. Y bueno, nosotros como comisión lo que podemos hacer es pedirle
a la Secretaría de Seguridad Pública que atienda estos temas, mas sin embargo no somos administrativos para ir a impartir la justicia directamente como comisión. Claro. Lo único que podemos hacer es darle a la Secretaría de Seguridad Pública mayor presupuesto para que tengan un área especializada del migrante, darle a la Fuerza Civil lo mismo, pedirle a la Guardia Nacional que atienda temas de migración en el estado de Veracruz, pero administrativamente y jurídicamente no somos nadie para ir a administrar o impartir la justicia para estas personas. ¿Me explico? Sí, por supuesto, eso me queda claro, pero también los exhortos y también las solicitudes de intervención a, no sé, cualquier cantidad de comisiones de derechos humanos, desde internacionales hasta muy locales en Veracruz, tendrían que estar en diálogo con esta comisión permanente, porque vaya que urge revisar ese tema, y no solamente en Veracruz. Me queda muy claro el panorama nacional y el panorama internacional que se desprende de esto, pues es realmente conflictivo. A veces nos quejamos mucho de cómo nos tratan a nosotros como mexicanos en el norte del continente, en Estados Unidos, en Canadá, pero también no volteamos a ver cómo nosotros tratamos a las personas que también vienen de Centroamérica. Nos quejamos, pero no actuamos tampoco nosotros a favor de las personas, y tenemos que ser, yo creo que empáticos con ellos. Al final de cuentas, lo que están buscando es salir de un lugar para buscar una mejor condición para sus familias, o sea, y de verdad no creo que seamos nadie para juzgarlos si está bien o está mal, pero si están al menos en el estado que nosotros nos toca representar, pues tenemos que darle las condiciones humanitarias de salud, las condiciones humanitarias de seguridad para su libre tránsito y para que puedan llegar con bien a su destino. Creo que es lo que nos corresponde a nosotros. Sí, pero más también debería corresponderle a alguien la vigilancia de que se aplique realmente pues todo el contenido firmado en acuerdos internacionales que cada rato se están revisando en otros países, y que Veracruz o México pareciera los que son oídos sordos para este tema. Porque la gente es otra. Es lamentable la realidad esta, y sí debe ser muy frustrante para quien es secretario de esta comisión. En año y medio, 4 reuniones. Ahí le va. Y pasamos a la otra. La otra, pues no anda tan separado del tema, porque debo comentarte, por ejemplo, que hay documentos ya publicados en nuestras plataformas respecto de las agresiones a periodistas constantes. Tuvimos oportunidad de hacer una encuesta con toda la experiencia de Icono, que es una empresa que tiene más de 40 años haciendo estudios de mercado y estudios de población aquí en la entidad. Es una empresa hermana de NB Periodismo de Investigación. Se hizo una encuesta exclusivamente entre periodistas. Nos llamó la atención que sí se reconoce que en la época de Javier Duarte fue brutal, muchos asesinatos, mucha represión. En la época de Miguel Ángel Yunes no fue distinta, hubo problemas muy serios que vivieron los gremios periodísticos al respecto. Pero a la actual administración, la de Cuauhtémoc García, se le reconoce como la más represiva hacia el gremio periodístico. Tú presides esta comisión de detención y de protección a periodistas. ¿Cómo lo ven desde ahí? Tenemos que entender dos situaciones. La primera, he tratado en diferentes ocasiones de subir a tribuna, que es la máxima del Estado para poder dar un mensaje a favor, en contra de algún tema en específico. De hecho, en la sesión de mañana voy a subir a hacer un exhorto al gobernador del estado para que deje de intrometerse en la libre expresión de todos los medios, porque pareciera que en este momento en el estado de Veracruz la libre expresión no existe, la libertad de expresión no existe. Los medios no saben qué decir, los reporteros ya tienen miedo a expresarse de una manera real, de una manera adecuada, de hacer su trabajo, básicamente. Entonces, ¿qué hacemos desde la comisión? Exhortamos al gobernador del estado y a las diferentes dependencias a que a los medios, a los comunicadores, a los periodistas, los dejen hacer su trabajo. En segundo lugar, le pedimos también al gobierno del estado que le dé la seguridad
desde el norte hasta el sur, a los periodistas para que puedan ejercer su trabajo. Logramos por primera ocasión, desde que se creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección a los Periodistas, el organismo autónomo, es que se llaman igual, entonces a veces se confunde, pero el organismo autónomo, la CEAP como tal, de incrementar el presupuesto para que pueda atender de mejor manera las problemáticas que se presentan a lo largo y ancho. Y en la comparecencia pasada, el presidente de la CEAP mencionó que hay 3 polígonos de atención prioritaria, lo que es la zona de Poza Rica, lo que es la zona de Córdoba y lo que es la zona de Acayucan, que es donde ser periodista es más difícil que en otras partes del estado, por represión, por agresiones, porque en muchos casos temen hasta por su vida. Entonces, ¿qué hicimos? Fue también hacer un exhorto, porque es lo que podemos hacer desde la comisión del Congreso. O sea, como lo menciono, quisiéramos hacer más a veces, pero hay una ley ya de periodistas, hay una ley específicamente para esto. La CEAP lo que se encarga es de que esta ley se cumpla, y nosotros como Congreso del Estado lo que hacemos es vigilar que la CEAP haga bien su trabajo, y eso es lo que hemos estado haciendo, a la vez de subir a tribuna a exigirle al gobernador que los deje ejercer su profesión de manera libre. Lamentablemente hay oídos sordos, porque tú puedes subir 10 veces a una tribuna a pedir libertad de expresión, pero si el gobernador del estado sale a amedrentar a periodistas directamente, pues es porque no está escuchando los exhortos, es porque o no los escucha o no les importa. Entonces vamos a seguir levantando la voz a favor de los medios, a favor de los comunicadores, de los periodistas, y es lo que hemos estado haciendo a través de la comisión. Y de entrada, bueno, está muy implícito en lo que nos dices, pero les toca reconocer que está mal. O sea, que no está bien el tema. Aquí vamos a agresiones directas, normalmente a mujeres periodistas, otra cosa que llama la atención, ¿sí? Se les enfrenta el gobernador. Es un tema que bueno, lo hemos platicado mucho aquí. Pero desde el punto de vista ya de una comisión, el reconocer que las cosas están mal es un primer paso importante, y eso lo reconocen. ¿Sí? La segunda es, vigilan la actuación de la CEAP, que la CEAP haga lo que tendría que estar haciendo de acuerdo, pues, a sus documentos básicos, a su presupuesto autorizado. Algunos nos da la impresión de que lo está haciendo bien, nos da la impresión de que lo está viendo bien. Hay periodistas cada vez más relacionados con las cuestiones de salud, ¿sí? Están resolviendo temas, no están todavía trabajándose temas respecto de su protección laboral, por ejemplo, ¿no? O de sus derechos laborales. Hay empresas que trabajan y contratan con periodistas porque, pues, finalmente es la forma en que llevan a cabo su negocio, ¿sí? Y que no comparten, yo no digo ni las utilidades ni las ganancias, sino el interés de protección y de seguridad en todos los sentidos hacia el gremio. No hay, como tú comentabas, seguramente hace unos minutos, no hay un padrón de periodistas reales. Sin embargo, sí hay un padrón de medios oficiales para poder participar en actividades comerciales con el gobierno del estado. Por lo pronto, ¿no? Ese padrón, de repente encontramos que si éramos 1,000, en 2 semanas aumenta a 1,300 con medios que tienen acceso a recursos oficiales también y que no tienen audiencia, no tienen público, no tienen experiencia, no tienen historia, y parecieran medios creados al vapor para aprovechar estos recursos que disponen los presupuestos. O sea, una cosa es el periodista y otra cosa son las empresas. ¿En eso no le entran? Sí y no. ¿Cómo es que le entramos en el tema de las empresas? A final de cuentas, lo que hacemos nosotros en la comisión permanente en el Congreso es velar por la persona, pero al velar tú por la persona entra el tema de la empresa también.
El problema es que muchas veces las empresas los contratan no de manera directa al periodista, vende muchas veces el periodista su nota, no tiene un sueldo, no está dado de alta, no tiene una seguridad social, no tiene no está generando antigüedad. Entonces a veces es difícil poder ligar a la empresa con la persona. Lo que hemos estado haciendo en la comisión es tratar de darle a entender a los periodistas que tienen que ir de la informalidad, por así decirlo, a la formalidad en el tema de la empresa. ¿Cómo es de la informalidad a la formalidad? Un periodista, en vez de vender su nota, que lo contrate una empresa, un medio de radio, un medio de información, para que esta persona tenga un seguro social, tenga un ahorro, tenga un afore, tenga legalidad en temas de que si en 15 años lo corren, bueno, pues tenga un sustento de cómo lo pueden liquidar. El día de hoy es muy poca la gente que está en esa situación, en la formalidad de la comunicación, y lo que hemos estado haciendo en la comisión del Congreso es tratar de dar los cursos para que puedan ir de la formalidad a la informalidad, de qué es lo que necesitan hacer, cuál es la tramitología, etcétera, etcétera. Entonces, eso es específicamente lo que hemos estado haciendo, pero también tenemos que entender que tampoco, o sea, no es un tema en contra de los medios, o sea, no es un tema en contra de los medios establecidos, es que es lo legal y es lo justo que es lo que hay que hacer, ¿no? Como empresario tú sabes que tienes que tener todo en regla y que tienes que brindarle al trabajador al menos lo que es justo. Entonces, desde ese punto de vista hemos tratado de trabajar de esa manera, Luis. Pero en la práctica... Es que es difícil. Sí, pero porque cuando estamos tratando de darle a los periodistas, los llaman, los convocan, organizan talleres, foros, ¿qué hacen? Hemos trabajado en los tres sectores, zona norte, zona centro y zona sur. Sobre todo hemos trabajado ahí también en lo que es la zona conurbada de Boca del Río, en donde hay 4 o 5 asociaciones. Es muy difícil poder trabajar con este sector porque no se ponen de acuerdo. Y hay a lo largo y ancho del estado de Veracruz... ¿No se pone de acuerdo del propio sector? Del propio sector, sí, del propio sector. Entonces, cuando todos queremos o nos ponemos de acuerdo con una asociación para ir a blanco, pues los de al lado quieren ir a azul y los de al lado quieren ir a negro. Entonces ha sido muy difícil poder hacer sinergia con todo el sector de la comunicación, el sector del periodista, porque entre ustedes a manera interna tienen muchos problemas. Entonces, cuando no hay una coordinación desde las bases, desde abajo, no hay una certeza de cuántos periodistas hay a lo largo y ancho del estado de Veracruz, pues créeme que ya atenderlo de manera como en la generalidad, en la particularidad, es muy complicado porque no nos ayudan a hacer presión. No sé si me estoy explicando. ¿Qué es lo que yo necesito? Que un día fuéramos, cuando hay un exhorto para que haya libertad de expresión, acompáñenme al Congreso y exijan ustedes que los diputados los ayudemos a que haya libertad de expresión. Al final de cuentas yo pongo iniciativas, pero las iniciativas se votan en un pleno donde son 49 diputados más. Si queremos hacer una iniciativa a favor de los periodistas para que haya mayor seguridad, necesito el voto de los otros 49. ¿Y cómo se va a lograr ese voto? Con la presión del gremio. El problema es que no se unen para hacer presión y a veces para nosotros es muy difícil. Te pongo un ejemplo de las personas, se votó una iniciativa en el Congreso para el matrimonio igualitario. Estaba lleno. Ese día estaba lleno de todas las asociaciones lésbico-gay, TTT+, hicieron presión al Congreso. Entonces necesitamos que también cuando haya un tema complicado, ustedes se unan y salgan a exigir que haya justicia, que haya libertad de expresión, que haya seguridad, y que quien no se tiene que meter en temas de medios, pues que no se meta. ¿Quién debe hacer esa convocatoria? Me queda un poco... Porque tienes razón, no es un gremio muy consolidado en ese sentido, es muy diverso, grande, varía todos los días. De repente compite el periodista
pues de profesión y de vocación, con quien toma una foto con su celular y que ya se siente también periodista y se involucra también en estos temas. Es complicado y tienes razón. Vamos a dejarlo ahí por lo pronto porque la invitación está para que generemos una serie de programas, ahora sí específicos sobre este tema, diputado. Bueno, pues yo te agradezco mucho tu disposición a platicar con el auditorio de NB TV. Yo normalmente me despido ahorita, te dejo los últimos minutos a ti para el mensaje que quieras mandar, pero reiterarte mi agradecimiento, mi disposición de que es tu casa, ya ha quedado clara que está la oportunidad de a través de nuestras plataformas, pues llegar a quienes se deban llegar en estas situaciones. Te agradezco mucho tu coherencia, tu honestidad al platicarnos de estas problemáticas. Son 3 comisiones difíciles porque la otra tiene relación con el trabajo, ¿no? Te toca un gran paquete, caray. Digo, estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo en el tema de las 3 comisiones. Estamos trabajando todos los días en el tema legislativo. No podemos ser todólogos, no podemos abarcar todo, pero si centramos los esfuerzos en particularidades, creo que se pueden lograr. ¿Qué le diría a la audiencia? Sobre todo, conozcan quién es su diputado. En el municipio en que vivan, siempre van a tener un diputado que los representa en el Congreso. Conozcan quién es su diputado, síganlo en sus redes sociales, exíjanle resultados, vean cuándo ha ido a sesión, cuándo no ha ido a sesión, qué votaciones ha votado a favor, qué votaciones ha votado en contra, qué iniciativas ha metido, porque algo que me he dado cuenta en este año y medio que llevo como diputado, en primer lugar, es que no le conozco la voz a más de 25 diputados. En este año y medio no le conozco la voz a más de 25 diputados. Y si queremos desde nuestras casas hacer un cambio, exíjanle a sus diputados locales resultados. Eso es lo que yo le dejaría al público, como hacer conciencia de somos sus representantes, tenemos que darles resultados a ustedes. Entonces no podemos exigirle a quien no conocemos. Entonces conozcan a sus diputados, pero sobre todo exíjanles resultados. Sería la manera en que yo cerraría. Cualquier cosa me pueden seguir ahí en redes sociales, en mi página de Facebook, Jaime de la Garza. Ponemos todo lo que hacemos todos los días. Pues Jaime Enrique de la Garza Martínez, muchísimas gracias. Gracias, Luis, gracias. Gracias y hasta la próxima oportunidad. Gracias. Continuamos.